silencio. Eso fue lo que hice cuando escuché a mi propio nieto gritar a todo pulmón que yo apestaba, que olía a pis. En ese momento, el restaurante El Mirador de los Andes pareció congelarse. Las risas alrededor de la mesa resonaron como puñaladas en mi pecho. Yo, Amalia Bustamante, 67 años, respetada por todos en el barrio San Vicente de Córdoba, estaba siendo humillada públicamente por mi propia familia. Y lo peor fue ver que la idea vino de ella, Verónica, mi nuera, quien le susurró al oído del pequeño Tomás antes del grito que me destrozó por dentro. Pasé toda la tarde arreglándome para esa cena. Visité a Leonor, mi peluquera desde hace más de 20 años. Me hice las uñas y me puse aquel vestido azul marino que compré para el cumpleaños de 15 de mi nieta Sofía, hija de mi otra hija Beatriz, que vive en Mendoza. Un vestido que guardaba con cariño para ocasiones especiales. Incluso me puse un poco de aquel perfume francés que mi difunto Esteban me regaló en nuestro último aniversario de boda. Cuando llegué al restaurante, vi a Federico haciéndome señas desde una mesa en el centro del salón. A ellos siempre les gustó ser vistos, ocupar espacios donde todos pudieran admirarlos. El restaurante tenía esos manteles de lino blanco, cubiertos de plata, copas de cristal que tintineaban con cada brindis, un lugar donde la gente rica fingía que los problemas no existían. El pequeño Tomás corrió a abrazarme. Sentí ese olorcito a niño mezclado con el champú caro que Verónica insistía en comprar. ¡Abuela!, gritó con esa alegría que solo los niños pueden demostrar sin filtros. Mi corazón se calentó en ese momento. A pesar de todo, el amor de mi nieto siempre fue verdadero. Pero entonces vi la mirada de Verónica, esa mirada que conozco bien después de años conviviendo con ella. Una mezcla de desprecio e inconveniencia, como si mi presencia manchara de alguna forma el ambiente refinado que ella tanto apreciaba. Hizo un gesto discreto para Tomás, llamándolo hacia ella. «Ven aquí, hijo», dijo con esa sonrisa falsa que yo conocía también. Tomás obedeció como siempre hacía. Vi cuando ella se inclinó, cubriendo su boca con la mano, y le susurró algo al oído. Los ojitos de él se agrandaron, primero con sorpresa, después con una chispa de malicia que no pertenecía a esa edad. Era un reflejo de lo que veía en casa. No tuve tiempo de prepararme. En segundos, Tomás me señaló y gritó con toda la fuerza de sus pequeños pulmones: «La abuela apesta, huele a pis». El sonido pareció resonar por todo el restaurante. Las conversaciones en las mesas de alrededor cesaron por un instante. Sentí las miradas, algunas de lástima, otras de diversión, a mi costa. Mi hijo Federico fingió una cara de desaprobación, pero vi la comisura de su labio levantarse en una sonrisa contenida. Verónica cubrió su boca con una servilleta de tela, pero sus ojos delataban la satisfacción. «Tomás, no se habla así de la abuela», dijo Federico, en una reprimenda tan falsa como las joyas que Verónica exhibía. «Pide disculpas ahora mismo». El niño, confundido con la reacción contradictoria de sus padres, que claramente encontraban gracia, murmuró un perdón sin entender exactamente qué había hecho mal. ¿Cómo culparlo? Él era apenas el instrumento de la crueldad adulta que presenciaba en casa diariamente. Tragué saliva. El nudo en la garganta parecía del tamaño de una pelota de golf. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. No les daría ese placer. En vez de eso, sonreí. Una sonrisa que aprendí a usar como escudo a lo largo de la vida. Esa sonrisa que dice, «Está todo bien», cuando en realidad tu mundo se está derrumbando. «No hay problema, mi amor», le dije a Tomás, acariciando su cabello. La abuela no está enojada. El mozo, percibiendo el clima tenso, se acercó para anotar los pedidos. Federico, como siempre, tomó la delantera, eligiendo los platos más caros del menú, vinos importados, entradas sofisticadas. El dinero nunca fue problema para él, al menos eso era lo que él pensaba. Durante toda la cena, noté las miradas intercambiadas entre Federico y Verónica, las risitas disimuladas, el modo como me hablaban como si fuera una niña que no entiende el mundo a su alrededor. Hablaban sobre viajes que planeaban, la reforma en la mansión de Jardines del Sol, el nuevo coche importado que Federico quería comprar. «Mamá, usted necesita salir más de casa, hacer actividades. Quedarse quieta hace mal para la edad», dijo Federico, como si yo fuera una planta que necesita ser regada ocasionalmente.
Sonreí nuevamente. Si ellos supieran lo que yo hacía mientras ellos desperdiciaban dinero, si supieran de las reuniones con abogados, contadores, inversores, si supieran que aquel imperio que exhibían con tanto orgullo estaba construido sobre un castillo de naipes que yo, la abuela que olía a pis, podría derribar con un soplido. Mientras ellos pedían postres caros y otra botella de vino, tomé mi celular discretamente y envié un mensaje a mi abogada, la doctora Figueroa. «Podemos iniciar el proceso mañana. Estoy decidida». La respuesta llegó en segundos. «Todo listo, doña Amalia. Solo necesitamos su firma». Guardé el celular y observé a mi familia. Verónica ahora mostraba fotos de sus vacaciones en Punta del Este a la pareja de la mesa de al lado. Federico hablaba alto sobre sus emprendimientos, exagerando números como siempre hacía. Tomás jugaba con la tablet, ajeno al mundo adulto que un día heredaría, o al menos eso pensaban. Aquella noche volví a mi casa sencilla en el barrio San Vicente. Vivía sola desde que mi Esteban falleció, en una casa que Federico consideraba demasiado pequeña y Verónica llamaba anticuada, pero era mi refugio, mi lugar de paz, donde podía ser yo misma sin juicios. Me senté en el sillón que fue de mi marido, miré nuestra foto de boda en la pared y finalmente permití que las lágrimas llegaran. No eran lágrimas solo de tristeza, sino también de determinación. Ya había soportado demasiadas humillaciones, había fingido que no veía el desprecio, había aceptado migajas de afecto de personas que debían amarme incondicionalmente. Aquella noche me prometí a mí misma y a la memoria de mi Esteban, mañana sería el inicio de una nueva etapa. Ellos aprenderían que la edad no significa fragilidad, que las arrugas no son sinónimo de incompetencia, que el respeto no se compra con tarjetas de crédito o cuentas bancarias. Me dormí con un plan formado en mi mente, un plan que haría justicia no solo para mí, sino para todos los mayores que son tratados como cargas por sus propias familias. Apenas podía esperar para ver la cara de Verónica cuando descubriera que su vida de lujo estaba a punto de desmoronarse. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que yo, Amalia Bustamante, conocía un secreto sobre Verónica, un secreto que había descubierto hace meses cuando noté comportamientos extraños, llamadas a escondidas, encuentros sospechosos, un secreto que guardé esperando el momento adecuado para revelarlo, porque a veces la venganza más dulce es aquella que se sirve fría, en el momento preciso, cuando ya nadie la espera. En la mañana siguiente, me desperté temprano. Preparé mi café, tomé mis medicinas para la presión y me vestí con ropa sencilla, pero elegante. Hoy sería el día en que Federico y Verónica descubrirían quién realmente comandaba el juego que ellos pensaban estar ganando. El día en que la abuela que olía a pis tomaría el control de su propia vida y, de paso, salvaría a su familia de un destino que ellos ni siquiera sospechaban. Era un domingo como cualquier otro. El otoño en Córdoba traía esa brisa fresca que siempre me agradó. Mi hijo Federico había insistido durante días que hiciéramos una cena familiar en el Mirador de los Andes, un lugar sofisticado donde una comida costaba más que mi pensión semanal. «Mamá, vamos a celebrar el éxito de la empresa. Te lo mereces», decía por teléfono. Poco sabía él cuánta ironía cargaban sus palabras. Verónica, mi nuera, usaba un vestido negro ajustado, de esos de marca que ella se empeñaba en mencionar el precio a quien quisiera escuchar y a quien no también. El pequeño Tomás, mi nieto de 8 años, llevaba una ropa que parecía salida de un catálogo, con esos zapatos importados que cuestan más de lo que mucha gente gana en un mes. Lo que ellos no sabían es que yo, Amalia Bustamante, la abuela que olía a pis, era quien realmente controlaba todo. Cuando Federico montó Construcciones Orellana, fue con mi dinero, con mi aval, con mi firma como fiadora, con la ayuda de la doctora Figueroa, mi abogada de confianza. Había creado una estructura societaria donde yo mantenía el control real de todo, una red de seguridad que esperaba nunca tener que usar. Mientras regresaba a casa en taxi aquella noche, después de la humillación en el restaurante, mi mente viajó hacia atrás en el tiempo. Recordé cómo habíamos llegado a este punto. Federico no siempre fue así. Hubo un tiempo en que era un niño sencillo, que valoraba las pequeñas cosas de la vida,
que me traía flores silvestres recogidas en el camino a la escuela. Todo cambió cuando conoció a Verónica hace 10 años. La trajo a cenar a casa un viernes por la noche. «Mamá, te presento a Verónica Salas, mi novia», dijo con un brillo en los ojos que no le había visto nunca. Ella era hermosa, no puedo negarlo, alta, delgada, con ese tipo de belleza que hace girar cabezas. Pero desde el primer momento noté algo en su mirada, algo calculador, frío. «Encantada, señora Bustamante», dijo con una sonrisa estudiada. «Federico me ha hablado tanto de usted. Dice que es la mejor madre del mundo». Sus palabras sonaban bien, pero había algo en su tono que no me convencía. Durante toda la cena, observé cómo miraba cada detalle de mi casa modesta, cada mueble, cada adorno, con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y el desdén. «Federico me contó que usted fue contadora», mencionó mientras comíamos el postre. «Debe ser fascinante entender tanto de números y finanzas». «Lo fue», respondí. «Trabajé durante 30 años en uno de los bancos más importantes de Córdoba. Esteban y yo ahorramos cada peso, centavo a centavo». «¡Qué admirable!», exclamó con entusiasmo exagerado. «Hoy en día nadie ahorra. Todos quieren disfrutar el momento, ¿no cree? La vida es demasiado corta». A medida que avanzaba la noche, se hizo evidente que Verónica tenía una visión muy clara de cómo debería ser la vida, llena de lujos, viajes, propiedades, y peor aún, parecía haber convencido a Federico de que eso era lo que él también quería. Pocos meses después, Federico vino a verme. Estaba nervioso, se frotaba las manos continuamente, un gesto que heredó de su padre y que siempre hacía cuando estaba a punto de pedir algo importante. «Mamá, tengo un proyecto», comenzó. «Quiero abrir mi propia empresa constructora. Hay un terreno en las afueras que podría comprar a buen precio, desarrollarlo y venderlo por el triple. Es una oportunidad única». «¿Y de dónde piensas sacar el capital inicial?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Bueno, pensé que tal vez podrías ayudarme con eso. El seguro de vida de papá, los ahorros. Es una inversión segura, te lo prometo». Miré a mi hijo, que ahora hablaba como un extraño, usando términos como capital de riesgo, retorno de inversión, mercado inmobiliario emergente, palabras que seguramente había aprendido de Verónica o de los nuevos amigos que ella le había presentado. Contra mi mejor juicio, acepté, pero no sin antes tomar precauciones. Contacté a Marcela Figueroa, una abogada que conocí durante mis años en el banco, y juntas diseñamos una estructura que parecía dar el control a Federico, pero mantenía las riendas reales en mis manos. Una red de seguridad para proteger el patrimonio que Esteban y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Construcciones Orellana creció rápidamente. Federico tenía talento, no puedo negarlo, pero también comenzó a gastar desenfrenadamente. La boda con Verónica fue un evento extravagante en el Hotel Diplomático, con 300 invitados, muchos de los cuales ni siquiera conocía. Luego vino la casa en Jardines del Sol, el Mercedes, los viajes a Europa. Cuando nació Tomás, pensé que las cosas cambiarían, que la paternidad haría madurar a Federico, que Verónica encontraría un propósito más allá del consumo desenfrenado. Durante un tiempo, pareció que así sería. Mi hijo pasaba horas contemplando la cuna donde dormía el bebé. Verónica, aunque contrató una niñera de inmediato, parecía genuinamente interesada en ser una buena madre. «Tomás tendrá todo lo que nosotros no tuvimos», me dijo Federico un día, mientras sostenía al pequeño en sus brazos. «La mejor educación, los mejores juguetes, viajes por el mundo. Será un ciudadano del mundo». «¿Y qué hay del amor, del tiempo juntos, de los valores?», pregunté. «Por supuesto que tendrá eso también, mamá. Pero el dinero ayuda, ¿no crees? Tú y papá siempre trabajaron tanto que apenas tenían tiempo para mí». Esas palabras me dolieron como una bofetada. Era así como recordaba su infancia, como una época de carencias y padres ausentes. Esteban y yo habíamos trabajado duro, sí, pero siempre priorizamos el tiempo familiar. Los domingos eran sagrados para nosotros, con picnics en la Plaza San Martín, helados en la heladería Don Antonio, juegos de mesa en las noches de invierno. Con el paso de los años, Tomás creció en un ambiente cada vez más artificial. A los 3 años ya tenía clases de inglés, de natación, de música. A los 5, Verónica comenzó a vestirlo con ropa de marca, a peinarlo como un pequeño ejecutivo. A los 7,
Ya hablaba de universidades extranjeras, de contactos importantes, de mantener el nivel. Las visitas a mi casa se volvieron cada vez más esporádicas. Siempre había una excusa. Tomás tenía práctica de tenis. Verónica había organizado un almuerzo con gente importante. Federico estaba cerrando un negocio millonario. Cuando venían, el contraste era doloroso. Mi nieto parecía incómodo en mi casa sencilla. Miraba los muebles antiguos con extrañeza. Se aburría sin su tablet o su consola de videojuegos. Verónica hacía comentarios apenas disimulados sobre lo pintoresco de mi barrio, sobre lo auténtico de mi decoración, como si estuviera en un museo de antigüedades y no en la casa de su suegra. Un día, mientras Tomás jugaba en el patio con un viejo set de canicas que había sido de Federico, Verónica se acercó a mí en la cocina. Amalia, comenzó, usando mi nombre de pila sin el doña que la etiqueta argentina tradicionalmente exigiría. Federico y yo hemos estado pensando, esta casa es demasiado grande para usted sola. ¿No ha considerado venderla? Podríamos encontrarle un lindo departamento cerca de nosotros, más moderno, con seguridad, ascensor. La miré, comprendiendo perfectamente lo que realmente quería. No era mi bienestar lo que le preocupaba, sino el valor de la propiedad, ubicada en un barrio que, aunque tradicional, comenzaba a revalorizarse con nuevos proyectos urbanos. Me siento muy bien aquí, Verónica, respondí con una sonrisa tan falsa como la suya. Tengo mis recuerdos, mis vecinos de toda la vida. A mi edad, los cambios son difíciles. Ella insistió varias veces más en los meses siguientes, siempre con esa sonrisa tensa, siempre con esos argumentos sobre mi comodidad y seguridad. Federico se sumó a la campaña, hablando de inversiones inteligentes y de cómo podría multiplicar el valor de mi patrimonio. Mientras tanto, yo observaba cómo la empresa que había financiado se convertía en una máquina de gastar más que de generar. Federico y Verónica usaban las cuentas corporativas para gastos personales, compraban propiedades que ponían a nombre de sociedades fantasmas, organizaban fiestas extravagantes para mantener la red de contactos. A través de la doctora Figueroa, me mantenía informada de todos los movimientos. Veía los extractos bancarios, los informes contables, las transferencias sospechosas, y cada vez me convencía más de que algún día tendría que intervenir, no solo para proteger mi patrimonio, sino también para salvar a mi hijo y a mi nieto de un desastre inevitable. Pero lo que más me preocupaba era Verónica. Había algo en ella que no encajaba. Sus historias sobre su familia adinerada en Salta, sobre su educación en Suiza, sobre sus antiguas conexiones con la alta sociedad, todo sonaba convincente, pero con pequeñas inconsistencias que fui notando con el tiempo. Un día, mientras organizaba unos papeles viejos, encontré una foto del casamiento de Federico y Verónica que nunca había visto antes. En un rincón, casi imperceptible, había una mujer mayor que supuestamente era la tía de Verónica. Algo en su rostro me resultó familiar. Después de mucho pensarlo, recordé dónde la había visto, en el banco donde trabajé hace muchos años. Era una empleada de limpieza, una mujer humilde y trabajadora que venía de Santiago del Estero. Aquella noche no pude dormir. Las piezas comenzaban a encajar. Las evasivas de Verónica cuando se hablaba de su familia, su incomodidad cuando alguien mencionaba Salta, su negativa a visitar su ciudad natal. Decidí entonces contratar a un investigador privado, un viejo amigo de Esteban que había trabajado en la policía. Quiero saber todo sobre Verónica Salas, le dije. ¿De dónde viene realmente? ¿Quién es su familia? ¿Dónde estudió? Todo. Pasaron semanas antes de recibir las primeras informaciones, y cuando llegaron, confirmaron mis peores sospechas. Verónica Salas no existía, al menos no la Verónica Salas que todos conocíamos. Su verdadero nombre era Luciana Méndez, nacida en un barrio humilde de Tucumán. No había estudiado en Suiza, sino en una escuela pública local. No venía de una familia adinerada, sino de padres trabajadores que fallecieron cuando ella era adolescente. Lo más preocupante era su historial. Había trabajado como secretaria en varias empresas importantes, siempre saliendo en circunstancias sospechosas. En 2 ocasiones, hubo denuncias por desfalcos que nunca prosperaron por falta de pruebas concluyentes. Y antes de conocer a Federico, había estado vinculada sentimentalmente con otro empresario que casualmente perdió una fortuna
en malas inversiones mientras estaba con ella. Guardé esa información como un tesoro terrible, sin saber exactamente qué hacer con ella. Confrontarla, decírselo a Federico, denunciarla a las autoridades. Cada opción parecía peor que la anterior. Mi hijo estaba cegado por el amor, o por lo que él creía que era amor. Culparía a mi imaginación de vieja, a mis celos de suegra, a cualquier cosa menos enfrentar la verdad. Decidí esperar y vigilar. Pedí al investigador que siguiera recopilando pruebas, documentos, testimonios, que construyera un caso sólido que nadie pudiera desestimar. Y mientras tanto, mantuve mi sonrisa de abuela comprensiva, asistí a sus cenas ostentosas, soporté sus comentarios despectivos, fingí no ver cómo influenciaban negativamente a mi nieto. La noche del incidente en el restaurante El Mirador de los Andes, algo se quebró dentro de mí. No fue solo la humillación pública, el grito de Tomás diciendo que yo olía a pis. Fue ver la satisfacción en los ojos de Verónica, la risa apenas contenida de Federico, la indiferencia de los comensales elegantes que nos rodeaban. Fue darme cuenta de que mi propia familia se había convertido en algo que no reconocía, en personas que valoraban la apariencia sobre la sustancia, el dinero sobre el respeto, lo superficial sobre lo profundo. Y fue en ese momento que decidí que ya era suficiente, que era hora de tomar el control, de usar las herramientas que había preparado con tanta previsión. No por venganza, aunque no puedo negar que había un componente de justicia poética en todo aquello, sino por amor. Amor a mi hijo, que se había perdido en un laberinto de falsas necesidades. Amor a mi nieto, que estaba creciendo en un ambiente tóxico de valores distorsionados. Incluso, en cierto modo retorcido, amor a la memoria de Verónica, la verdadera Verónica, cuya identidad había sido usurpada por una impostora calculadora. Ahora, mientras miraba la foto de Esteban en la pared de mi sala, sentía una calma extraña, una determinación que no había experimentado en años. Mañana, cuando visitara a la doctoré Figueroa, comenzaría una cadena de eventos que cambiaría nuestras vidas para siempre. El imperio de naipes se derrumbaría, las máscaras caerían, la verdad saldría a la luz. Y yo, Amalia Bustamante, la abuela que olía a pis, estaría ahí para recoger los pedazos y reconstruir algo auténtico, algo verdadero, algo basado en el amor y el respeto mutuo. Porque al final del día, eso es lo único que realmente importa. No las mansiones, ni los coches de lujo, ni las vacaciones en resorts exclusivos, sino la familia, la verdadera familia. Con ese pensamiento me preparé para dormir. Mañana sería un día decisivo, el comienzo del fin de una farsa que había durado demasiado tiempo. Y también, quizás, el principio de algo nuevo, algo mejor, algo real. Esa noche, tras la humillación, volví a mi casa en el barrio San Vicente. Me senté en el sillón que fue de mi esposo Esteban, miré nuestra foto de boda en la pared y finalmente permití que las lágrimas llegaran. No eran lágrimas solo de tristeza, sino también de determinación. A la mañana siguiente, visité a la doctora Figueroa. Marcela, ha llegado el momento de ejecutar aquel plan que diseñamos, le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Firmé los documentos que revocaban la procuración que había concedido a Federico, que transferían el control accionario a mi nombre nuevamente, que cancelaban mi responsabilidad como fiadora de los préstamos de mi hijo. ¿Cuánto tiempo hasta que se den cuenta?, me pregunté. Probablemente mañana, cuando intenten hacer algún movimiento financiero, respondió ella. Lo que ninguno de los dos imaginaba era el secreto que guardaba sobre Verónica. Desde hacía meses había contratado a un investigador privado para seguir sus pasos. Mi nuera no era quien decía ser. Llegué al elegante edificio donde Marcela tenía su despacho puntualmente a las 9 de la mañana. La ciudad apenas despertaba, pero yo sentía una energía que no había experimentado en años, como si cada paso que daba fuera más ligero que el anterior, liberándome de un peso invisible que había cargado demasiado tiempo. La secretaria de Marcela me recibió con una sonrisa cálida. Doña Amalia, pase por favor. La doctora la está esperando. El despacho de Marcela Figueroa ocupaba toda una planta del edificio. Era sobrio pero elegante, con muebles de madera oscura y paredes cubiertas de diplomas y certificaciones.
Ella me esperaba de pie junto a su escritorio, impecablemente vestida como siempre, con ese aire de eficiencia profesional que siempre me inspiró confianza. Amalia me saludó, estrechando mis manos entre las suyas. Siéntese, por favor. Tenemos mucho que hablar hoy. Sobre su escritorio había varias carpetas perfectamente organizadas, cada una etiquetada con pulcra letra de imprenta: revocar procuraciones, transferencia accionaria, cancelación fianzas, bloqueo cuentas. Preparé todo conforme lo conversamos hace años, explicó abriendo la primera carpeta. Estos documentos revocan todas las procuraciones que usted concedió a Federico para administrar las empresas y propiedades. Con su firma, recupera el control total inmediatamente. Tomé la pluma que me ofrecía, una Mont Blanc que había pertenecido a mi Esteban. La sostuve por un momento, sintiendo su peso, recordando cómo él la usaba para firmar documentos importantes. Parecía apropiado usarla ahora. ¿Está segura, Amalia?, preguntó Marcela, notando mi momentánea vacilación. Una vez que iniciemos este proceso, será difícil dar marcha atrás. Pensé en la mirada triunfante de Verónica la noche anterior, en la risa contenida de Federico, en el grito inocente pero hiriente de Tomás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí, y firmé el primer documento. Uno tras otro, fui firmando todos los papeles que desmontarían el castillo de naipes construido por Federico y Verónica. Cada firma era un acto de liberación, de recuperación del control sobre mi propia vida y sobre el patrimonio que Esteban y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Este último, dijo Marcela, presentándome un documento más grueso, cancela su responsabilidad como fiadora de los préstamos empresariales y personales de su hijo, incluida la hipoteca de la casa en Jardines del Sol. Hesité brevemente. ¿Perderán la casa?, pregunté, sintiendo un último vestigio de culpa maternal. No inmediatamente, respondió Marcela, ajustando sus gafas. Pero sin su aval, el banco exigirá garantías adicionales o un adelanto sustancial. Considerando el estilo de vida que llevan y las deudas que han acumulado, dejó la frase inconclusa, pero ambas sabíamos lo que significaba. Sin mi respaldo financiero, el castillo de naipes comenzaría a tambalearse peligrosamente. Firmé también ese documento, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y resolución. No era venganza lo que buscaba, me repetía a mí misma. Era justicia. Era una lección necesaria. Era en el fondo un acto de amor. Hay algo más que debo contarle, Marcela, dije, después de que ella guardara todos los documentos firmados. Algo sobre Verónica. Durante la siguiente hora, le relaté todo lo que había descubierto sobre mi nuera, su verdadera identidad como Luciana Méndez, su pasado en Tucumán, las sospechas de fraudes anteriores, las conexiones con empresarios que habían perdido fortunas misteriosamente. Marcela escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, haciendo preguntas precisas. Cuando terminé, permaneció en silencio por unos momentos, como sopesando la información. «Esto cambia todo, Amalia», dijo finalmente. «No estamos hablando solo de una reestructuración financiera. Estamos ante un posible caso de fraude identitario, estafa, tal vez incluso lavado de dinero». «¿Qué debo hacer?», pregunté. «Por ahora nada diferente. Los documentos que acaba de firmar iniciarán el proceso de recuperación del control financiero. Eso ya provocará un terremoto en sus vidas». Se quitó las gafas y me miró directamente. «Pero tenemos que estar preparadas para la reacción de Verónica, o Luciana, como se llame realmente. Personas como ella, cuando se sienten acorraladas, pueden ser peligrosas». «¿Cree que podría hacernos daño?», pregunté, pensando inmediatamente en Tomás. «No necesariamente daño físico, aunque no lo descartaría completamente, pero ciertamente intentará escapar con todo lo que pueda llevar consigo: joyas, efectivo, objetos de valor, y podría tratar de manipular a Federico para obtener más». Marcela llamó a su secretaria y le pidió que contactara al investigador privado que había recopilado la información sobre Verónica. Media hora después, el hombre estaba con nosotras en el despacho. Era alto, discreto, con una presencia tan anodina que resultaba casi invisible. El tipo de persona que podría seguirte durante días sin que lo notaras. «Don Ramiro, necesitamos intensificar la vigilancia sobre la señora Salas, o mejor dicho, la señora Méndez», explicó Marcela. «La situación ha dado un giro importante». «Entendido», respondió él con voz pausada. «De hecho, hay novedades que debería conocer, doña Amalia.
Ayer por la tarde, después del incidente en el restaurante, la señora realizó una llamada desde un teléfono público, no desde su celular habitual. Hablaba en clave, pero conseguí grabar la conversación. Sacó una pequeña grabadora y presionó play. La voz de Verónica sonaba tensa, nerviosa. Necesito adelantar el plan. Sí, todo listo en Uruguay. La vieja sospecha algo, lo presiento. 2 semanas máximo, quizás menos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Uruguay?, pregunté. Sospechamos que tiene una cuenta bancaria allí, explicó Ramiro, posiblemente a nombre de otra identidad falsa, y ha estado transfiriendo pequeñas sumas regularmente para no levantar sospechas. El dinero de Federico, murmuré. El dinero de la empresa, mi dinero. Exactamente, asintió Marcela. Y ahora que hemos iniciado el proceso de bloqueo y recuperación del control, es probable que intente una última transferencia grande antes de desaparecer. La idea de que Verónica estuviera planeando abandonar a Federico y llevarse a Tomás me aterrorizó. Y mi nieto, creen que intentaría llevárselo. Ramiro y Marcela intercambiaron una mirada que me heló la sangre. No lo creemos probable, respondió Ramiro con cautela. Por lo que hemos observado, su interés principal es el dinero. El niño podría ser un estorbo para su huida. Por un lado, sentí alivio. Por otro, una profunda tristeza por Tomás. Su propia madre lo veía como un posible estorbo. Pero quizás, pensé, era mejor así. Mejor que creciera sin la influencia tóxica de una mujer calculadora y falsa. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Ahora, respondió Marcela, esperamos la tormenta. Los bloqueos de cuentas serán efectivos esta misma tarde. La revocación de procuraciones ya ha sido registrada oficialmente. El banco recibirá la notificación de cancelación de fianzas mañana a primera hora. Federico intentará transferir dinero en cuanto se entere, comentó Ramiro. Y cuando no pueda, vendremos a buscarlas de usted, probablemente furioso. Estoy preparada para eso, dije, aunque mi voz tembló ligeramente. No estará sola, Amalia, me aseguró Marcela, colocando su mano sobre la mía. Estaremos pendientes. Y tenemos todas las pruebas necesarias para mostrarle a Federico la verdad sobre su esposa, cuando sea el momento adecuado. Salí del despacho de Marcela sintiéndome extrañamente liviana, como si hubiera dejado allí una carga que llevaba años arrastrando. Decidí caminar hasta mi casa, a pesar de la distancia. Necesitaba el aire fresco, el movimiento, el tiempo para organizar mis pensamientos. Las calles de Córdoba bullían de actividad. Estudiantes universitarios con sus mochilas, oficinistas apurados, vendedores ambulantes ofreciendo sus mercancías. La vida normal, cotidiana, ajena al drama que estaba por desencadenarse en mi familia. Pasé frente a una escuela primaria justo a la hora del recreo. Niños y niñas corrían, gritaban, reían, libres de preocupaciones adultas. Me detuve un momento a observarlos, pensando en Tomás. ¿Cómo sería su vida en ese colegio exclusivo al que Verónica insistió en enviarlo? ¿Tenía amigos reales o solo contactos estratégicos, como ella los llamaba? Siguiendo un impulso, desvié mi camino hacia la iglesia de San Francisco. No soy particularmente religiosa, pero sentí la necesidad de un momento de recogimiento, de paz. El interior estaba fresco y en penumbra, con el aroma a incienso y cera de velas flotando en el aire. Me senté en un banco alejado del altar y cerré los ojos. Esteban, murmuré, como si pudiera hablar con mi difunto esposo. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿O es el rencor el que guía mis acciones? No esperaba una respuesta, por supuesto, pero sentí una calma interior, una certeza de que el camino que había elegido, aunque doloroso, era necesario. No era solo por mí, por mi orgullo herido. Era por Federico, para sacarlo de esa espiral de superficialidad y apariencias en que estaba atrapado. Era por Tomás, para que creciera conociendo el valor real de las cosas, no solo su precio. Al salir de la iglesia, compré flores en un puesto callejero, rosas blancas, las favoritas de Esteban. Las llevaría a casa y las pondría junto a su fotografía, como hacía en ocasiones especiales. Y esta, sin duda, era una ocasión especial. El resto del día transcurrió en una extraña calma, como esos momentos de silencio que preceden a una gran tormenta. Preparé la casa meticulosamente,
como si esperara visitas importantes. Limpié el polvo de los muebles, cambié las sábanas de la habitación de invitados, por si acaso. Horneé galletas de canela, las preferidas de Tomás. A las 5 de la tarde, recibí un mensaje de Marcela. Todo ejecutado según lo planeado. Las cuentas bloqueadas, preparada para la reacción. Apenas media hora después, mi teléfono sonó. Era Federico. Su voz sonaba tensa, controlada, pero podía percibir la furia subyacente. «Mamá, necesitamos hablar. Ahora voy para tu casa». «Te espero, hijo», respondí con calma. «Hay galletas de canela recién horneadas». Colgó sin despedirse. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde tantas veces Esteban había leído el diario, y esperé. La foto de nuestra boda me observaba desde la pared. Esteban con su traje oscuro, yo con mi vestido blanco sencillo, ambos sonriendo a un futuro que imaginábamos lleno de felicidad. Un futuro que nos dio buenos momentos, sí, pero también desilusiones, pérdidas y finalmente esta encrucijada en la que ahora me encontraba. El chirrido de frenos de un coche me alertó de la llegada de Federico. Pasos furiosos resonaron en el camino empedrado que llevaba a mi puerta. El timbre sonó con insistencia, como si el dedo que lo presionaba quisiera atravesarlo. Respiré hondo y me levanté para abrir la puerta. Era hora de enfrentar la tormenta. Era hora de que la verdad, toda la verdad, saliera a la luz. Y yo, Amalia Bustamante, la abuela que olía a pis, estaba lista para ello. Esa misma tarde recibí una llamada frenética de Federico. «¿Qué has hecho, mamá? Todas las cuentas están bloqueadas». «Recuperé lo que siempre fue mío», le respondí con calma. «Todo lo que construiste fue con mi dinero, con mi firma, con mi respaldo. Y ahora necesito que aprendas el valor real de las cosas». Los días siguientes fueron un torbellino. La mansión en Jardines del Sol tuvo que ponerse a la venta. Federico y Tomás terminaron mudándose conmigo a mi casa modesta. Verónica desapareció una noche, llevándose joyas y el poco efectivo que encontró, pero lo que ella no sabía era que la policía ya estaba tras su pista. Una semana después, Federico recibió la noticia más impactante. Verónica no existía. Su verdadero nombre era Luciana Méndez, una estafadora buscada en 3 provincias que se había casado con él únicamente por interés. Mi hijo estaba devastado, pero yo solo sentía alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a seguir viviendo en una mentira. Abrí la puerta y me encontré con el rostro enrojecido de Federico. Nunca lo había visto tan alterado. El pelo despeinado, la corbata aflojada, la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «¿Qué has hecho, mamá?», repitió, entrando como una tromba en la casa. Su voz temblaba de rabia contenida. «El banco me llamó. Dicen que todas las cuentas están bloqueadas, que ya no soy el apoderado de la empresa, que la fianza para la casa ha sido cancelada. ¿Qué demonios está pasando?». Me mantuve serena, aunque mi corazón latía acelerado. «Siéntate, Federico. Tenemos mucho de qué hablar». «No quiero sentarme. Quiero explicaciones. ¡Ahora!». Caminé tranquilamente hasta mi sillón y me senté, indicándole con un gesto que hiciera lo mismo en el sofá frente a mí. Tras unos segundos de vacilación, se desplomó en él, pasándose una mano por el cabello en un gesto de desesperación. «La explicación es simple, hijo», comencé. «He recuperado el control de lo que siempre fue mío, la empresa, las cuentas, las propiedades. Todo aquello que construiste usando mi dinero, mi aval, mi firma como garantía». Él me miró como si le estuviera hablando en un idioma extranjero. «Pero la empresa es mía. Yo la fundé. Yo la dirijo con mi capital inicial», le recordé suavemente. «Con los ahorros de toda una vida que tu padre y yo acumulamos. Con el seguro de vida que él dejó. Con mi firma como avalista de cada préstamo que solicitaste». Federico se levantó de un salto, comenzando a caminar nerviosamente por la sala. «Esto es una locura. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo». «Adelante», respondí, tendiéndole una carpeta que tenía preparada sobre la mesita. «Pero quizás quieras ver esto primero. Son copias de los documentos originales, la verdadera estructura societaria de Construcciones Orellana, los términos del aval para la casa en Jardines del Sol, los contratos de los préstamos bancarios, todo con mi firma como controladora, no como simple inversora».
Vi cómo su rostro palidecía mientras hojeaba los documentos. Sus manos temblaban. Esto no puede ser cierto. ¿Tú me engañaste todo este tiempo? No, hijo. Simplemente me protegí. Creé una red de seguridad que esperaba nunca tener que usar. Esperé durante años que comprendieras el valor del trabajo honesto, del respeto, de la familia, pero ese día nunca llegó. Se dejó caer nuevamente en el sofá, el peso de la realidad aplastándolo visiblemente. ¿Y qué pretendes hacer ahora? ¿Destruir todo lo que hemos construido? ¿Arruinar nuestra vida por un capricho de vieja? Aquella palabra, vieja, salió de su boca cargada de desprecio, de la misma forma que abuela que olía a pis había salido de la boca inocente de Tomás la noche anterior. No, Federico, no pretendo destruir nada, solo reorganizar. A partir de ahora, las cosas serán diferentes. Tendrás que trabajar de verdad, rendir cuentas, mostrar resultados y, sobre todo, aprender a respetar a quien vino antes que tú, a quien abrió los caminos que recorres con tanta arrogancia. Lanzó los documentos sobre la mesa con furia. No puedes hacer esto. Tenemos compromisos, contratos, una vida establecida. Puedo y ya lo hice. Los bloqueos son temporales. Mañana mismo la doctora Figueroa iniciará el proceso de reorganización de la empresa. Continuarás como director, pero bajo supervisión. Y en cuanto a tu casa, hice una pausa mirándolo directamente a los ojos. Tendrás que renegociar el financiamiento con el banco, sin mi aval. El pánico comenzó a reemplazar a la ira en el rostro de Federico. Mamá, no entiendes. Sin tu aval, el banco exigirá un adelanto enorme. No tenemos ese dinero disponible. Entonces quizás sea hora de considerar un estilo de vida más modesto. Esa casa siempre fue demasiado grande de todas formas. Se desplomó en el sofá, finalmente derrotado. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Me levanté entonces, caminando lentamente hasta quedar frente a él. Porque ayer en el restaurante vi a mi nieto gritar que la abuela olía a pis. Vi a ti y a Verónica reírse. Vi la humillación en los ojos de las personas alrededor. Y me di cuenta de que lo he permitido por demasiado tiempo. Permití que tú y tu esposa construyeran un mundo de apariencias, donde el dinero reemplazó al carácter, donde el éxito se mide por el tamaño de la casa y no por la grandeza del espíritu. Por primera vez en esa noche, vi algo diferente en los ojos de Federico. No era ira ni desesperación, era vergüenza. Fue solo una broma de niño, murmuró sin mirarme. No, no lo fue. Fue el resultado de la educación que tú y Verónica están dando a Tomás. Una educación basada en la falta de respeto, en la arrogancia, en la falsa superioridad. Y no permitiré que mi nieto crezca creyendo que eso es normal. El silencio se apoderó de la sala. Afuera, solo se escuchaba el canto de los grillos y el susurro de las hojas en los árboles del jardín. Federico permanecía cabizbajo, derrotado. No era así como había imaginado esta conversación, pero quizás era necesario. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Mañana, a las 10, reunión en el despacho de la doctora Figueroa. Tú, yo y los contadores de la empresa. Estableceremos nuevas reglas, nueva estructura. La empresa seguirá funcionando. Los empleos están seguros, pero el dinero ya no será despilfarrado en lujos innecesarios. Y Verónica y Tomás. Ellos son tu familia, Federico. Tu responsabilidad. ¿Cómo se lo contarás? ¿Cómo reorganizarás tu vida? Eso te corresponde a ti decidir. Se levantó lentamente, pareciendo de repente más viejo, más cansado. Tienes razón en una cosa. Papá nunca le habría permitido que te faltaran el respeto. Tomó su saco del sofá y caminó hacia la puerta. Estaré allí mañana. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí que mis piernas flaqueaban. Me apoyé en la pared más cercana, sintiendo cómo se aceleraba mi corazón. No era un malestar físico, era la emoción contenida finalmente encontrando escape. Lágrimas silenciosas corrieron por mi rostro. No lloraba de tristeza, sino de alivio, como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Durante años había cargado no solo la responsabilidad financiera de sostener el estilo de vida extravagante de mi hijo, sino también el peso de la falta de respeto diaria, de las pequeñas humillaciones, de la creciente invisibilidad. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años, sin pesadillas, sin sobresaltos,
sin la ansiedad constante que me acompañaba. Era como si, finalmente, las cosas estuvieran volviendo a su lugar. La mañana siguiente trajo nuevos desafíos. Apenas me había levantado cuando sonó el teléfono. Era Ramiro, el investigador. Doña Amalia, tenemos novedades. La señora Salas, o mejor dicho, Méndez, realizó varios movimientos sospechosos anoche. Sacó todas sus joyas de la caja fuerte, empacó una maleta pequeña y salió de casa a las 3 de la madrugada en un taxi. Mi corazón dio un vuelco. Y Federico. Y Tomás. Don Federico regresó a casa después de su visita a usted y se encerró en su estudio. El niño estaba dormido. La señora esperó hasta que todo estuvo en silencio para marcharse. ¿Sabe a dónde fue? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Al aeropuerto. Tomó el primer vuelo a Montevideo, justo como sospechábamos. Uruguay. La cuenta secreta. El plan de escape que había estado preparando durante meses. Se estaba cumpliendo todo tal como Marcela y Ramiro habían predicho. ¿Y qué pasará ahora? Ya alertamos a las autoridades uruguayas. Tienen su descripción y están vigilando los bancos principales. Si intenta realizar un retiro grande, la detendrán. Agradecí a Ramiro y colgué, sintiendo una mezcla extraña de emociones. No sentía alegría por la huida de Verónica, aunque significaba que mi plan estaba funcionando. Sentía tristeza por Tomás, que despertaría para descubrir que su madre se había ido sin despedirse. Sentía preocupación por Federico, que enfrentaría no solo la devastación financiera, sino también la traición personal. No tuve que esperar mucho para saber de ellos. Apenas una hora después, sonó el timbre de mi casa. Al abrir, me encontré con Federico, ojeroso y desencajado, sosteniendo de la mano a un Tomás adormilado y confuso. «Se ha ido», dijo simplemente. Dejó esta nota. Me tendió un papel doblado. La caligrafía elegante de Verónica contrastaba con la crueldad de sus palabras. «No puedo seguir viviendo así. Esta ruina no es para mí. No me busquen. ¿Puedo pasar?», preguntó Federico con una voz que apenas reconocí. No había ira en ella, solo un profundo cansancio. «Por supuesto, hijo». Los dejé entrar cerrando la puerta tras ellos. Tomás, aún medio dormido, se frotaba los ojos con una mano mientras la otra se aferraba a su mochila del colegio. «¿Dónde está mamá?», preguntó con voz somnolienta. Federico me miró buscando ayuda. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que su madre lo había abandonado? «Tu mamá tuvo que hacer un viaje, cariño», respondí, agachándome para quedar a su altura. «¿Quieres desayunar? Tengo galletas de canela, tus favoritas». El rostro del niño se iluminó momentáneamente ante la mención de las galletas, pero luego volvió a ensombrecerse. «¿Cuándo volverá?». Federico se arrodilló junto a mí, colocando una mano en el hombro de su hijo. «No lo sabemos, campeón, pero nosotros estamos aquí, ¿sí? La abuela y yo, y vamos a estar bien». Mientras preparaba el desayuno, escuché a Federico hablar por teléfono en la sala. Su voz era tensa, profesional, tratando de mantener la compostura mientras explicaba a alguien, probablemente del banco, que necesitaba una reunión urgente. Cuando regresó a la cocina, donde Tomás ya mordisqueaba felizmente una galleta, su rostro había recuperado algo de color. «El banco quiere vernos a ambos», me dijo en voz baja. «A las 11. Asentí. «Después de nuestra reunión con la doctora Figueroa a las 10. Todo está conectado, Federico. Los bancos ya fueron notificados de los cambios en las garantías y avales. ¿Sabías que esto pasaría?», preguntó, mirándome con una nueva comprensión en sus ojos. «¿Sabías que Verónica se iría?». «Lo sospechaba», admití. «Hay mucho que debo contarte. Sobre ella, sobre quién es realmente». Su mirada se nubló. «¿Quién es realmente?». «No aquí, no ahora», respondí, indicando con la cabeza hacia Tomás, que seguía disfrutando de su desayuno, ajeno a la gravedad de la conversación adulta. «En la reunión con Marcela sabrás todo». La reunión en el despacho de la doctora Figueroa fue tan dolorosa como reveladora para Federico. A medida que Marcela y Ramiro le mostraban prueba tras prueba de la verdadera identidad de Verónica, de sus estafas anteriores, de sus planes de fuga, vi cómo se desmoronaba el último vestigio de ese hombre arrogante que había sido mi hijo. En su lugar quedaba alguien vulnerable, herido, pero también por primera vez en años auténtico. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», me preguntó, después de examinar todas las pruebas. Su voz ya no contenía reproche, solo una genuina curiosidad.
Porque no me habrías creído, respondí sinceramente. Estabas tan atrapado en esa vida de apariencias, tan convencido de tu propia invencibilidad, que habrías desestimado mis palabras como las de una vieja paranoica y celosa. Asintió lentamente, reconociendo la verdad en mis palabras. Tienes razón, no te habría creído. A veces intervino Marcela suavemente. Las personas necesitan descubrir la verdad por sí mismas, por dolorosa que sea. Federico guardó silencio por un momento, asimilando todo lo que había aprendido en las últimas horas. Finalmente, levantó la mirada. ¿Y ahora qué? ¿Qué queda de todo lo que creí construir? Queda lo único que realmente importa, respondí. Tu hijo, y la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez sobre bases honestas. En los días que siguieron, el castillo de naipes que había sido la vida de Federico se desmoronó completamente. La mansión en Jardines del Sol tuvo que ponerse a la venta para cubrir las deudas con el banco, los coches de lujo, las propiedades de vacaciones, las obras de arte. Todo fue liquidado para pagar a acreedores y recuperar algo de estabilidad financiera. Verónica, o mejor dicho Luciana, fue detenida en Uruguay cuando intentaba retirar una suma importante de una cuenta bancaria a nombre de otra identidad falsa. La noticia llegó una semana después de su huida, trayendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente sería llevada ante la justicia. Tristeza porque confirmar que todo había sido un elaborado engaño solo profundizaba la herida de Federico. Sin opciones, Federico y Tomás se mudaron temporalmente a mi casa. La habitación que había sido el estudio se convirtió nuevamente en dormitorio, esta vez para un niño de 8 años que trataba de comprender por qué su mamá se había ido, por qué ya no vivían en su casa grande, por qué papá estaba tan triste. Una noche, mientras Federico trabajaba hasta tarde en la reestructuración de la empresa, me senté junto a Tomás en su cama improvisada. Acababa de leerle un cuento, uno de los viejos libros que habían sido de su padre. Abuela, me preguntó con esa franqueza que solo tienen los niños, ¿es verdad que mamá no va a volver? Le acaricié el cabello, buscando las palabras adecuadas. No lo sabemos con certeza, mi amor, pero debes saber que tu papá y yo te queremos muchísimo y siempre estaremos contigo. Asintió, pensativo. Papá dice que vamos a tener una vida diferente ahora, más sencilla, como la tuya. ¿Y qué piensas de eso? Pregunté curiosa por su perspectiva. Se encogió de hombros. Me gusta tu casa, huele a galletas y me gusta mi nueva escuela. Tengo amigos que me invitan a jugar a sus casas, no solo a presumir juguetes caros. Sonreí, sorprendida por su sabiduría. A veces las cosas más sencillas son las mejores, Tomás. Abuela, continuó bostezando. Yo sé que no hueles a pis. Lo siento por haber dicho eso. Mamá me dijo que era una broma divertida, pero no lo fue. Lo abracé fuerte, conteniendo las lágrimas. Está olvidado, mi amor, completamente olvidado. Mientras lo arropaba y apagaba la luz, pensé en cómo la vida da vueltas inesperadas. Lo que comenzó como un acto de venganza por una humillación pública se había transformado en algo completamente diferente. Un rescate de mi hijo de una vida de apariencias vacías, un rescate de mi nieto de una educación basada en valores distorsionados, un rescate de mí misma de la invisibilidad y el desrespeto. Y mientras caminaba por el pasillo, escuché a Federico hablar por teléfono en la cocina. Su voz sonaba diferente, más firme, más clara, como si hubiera encontrado una nueva determinación. No vendamos ese terreno, decía. Es el único que tiene potencial para viviendas sociales. Podemos hacer algo realmente bueno ahí, algo de lo que mi hijo pueda sentirse orgulloso algún día. Me detuve, sorprendida por sus palabras. ¿Viviendas sociales? El Federico que conocía, obsesionado con los márgenes de ganancia y el lujo, ¿estaba considerando un proyecto de beneficio social? Quizás, pensé con una sonrisa, el castillo de naipes no se había derrumbado después de todo. Quizás solo se estaba reconstruyendo, esta vez sobre cimientos más sólidos, cimientos de honestidad, de trabajo con propósito, de respeto mutuo. Y yo, Amalia Bustamante, la abuela que olía a pis, estaría allí para ver cómo se levantaba, piedra a piedra, día a día, para ver a mi hijo convertirse en el hombre que siempre debió ser, para ver a mi nieto crecer fuerte y honesto, para ver hasta nuestra familia, herida pero no quebrada,
encontrar su camino de regreso a lo esencial. ¿Por qué no me lo dijiste antes, mamá?, me preguntó Federico una noche, mientras tomábamos mate en la galería de mi casa. Porque algunas lecciones necesitan aprenderse por uno mismo, respondí. Ninguna de mis palabras habría tenido el impacto que tuvo descubrirlo por ti mismo. Poco a poco, reconstruimos nuestras vidas, reestructuramos la empresa sobre bases sólidas y transparentes. Tomás comenzó a asistir al Colegio Libertadores de América, donde hizo amigos reales, no contactos estratégicos como quería Verónica. Los domingos íbamos a la heladería Don Antonio, donde Federico redescubrió los sabores de su infancia. Cuando Tomás me preguntó por qué no había revelado mis sospechas sobre su madre antes, le respondí: a veces, mi nieto, las personas tienen que descubrir la verdad por sí mismas, incluso si huele mal al principio. La venganza más dulce no fue recuperar mi dinero ni exponer a Verónica. Fue ver a mi hijo redescubrir los valores reales, ver a mi nieto crecer sin las presiones de la apariencia y saber que nuestra familia, aunque herida, ahora era auténtica. Los primeros meses fueron difíciles. Federico tuvo que enfrentarse no solo a la devastación financiera, sino también a las miradas curiosas, a los comentarios susurrados, a las preguntas incómodas. Córdoba es una ciudad grande, pero en ciertos círculos todos se conocen y la caída del Imperio Orellana no pasó desapercibida. Una tarde, apenas 2 semanas después de la huida de Verónica, Federico regresó a casa con el rostro tenso. Había tenido un encuentro desagradable con antiguos amigos en el centro. Me trataron como si fuera un leproso, me contó mientras preparábamos la cena. Tomás estaba en su habitación haciendo los deberes. Eduardo Álvarez, que venía a todas nuestras fiestas, que comió en nuestra mesa decenas de veces, fingió no conocerme cuando me crucé con él en la calle Colón. ¿Y eso te sorprende?, pregunté suavemente cortando verduras para la sopa. Federico suspiró, apoyándose en la encimera de la cocina. No debería, ¿verdad? Pero duele igual. Creí que eran amigos reales. No eran amigos, hijo. Eran personas que disfrutaban de los beneficios de tu riqueza, de tu estatus. Les gustaba tu piscina, tus fiestas, tu champaña importado. No tú, asintió lentamente, asimilando esa verdad amarga pero necesaria. ¿Sabes qué es lo más triste, mamá? Que yo tampoco los quería realmente. Me aburría con ellos. Sus conversaciones sobre marcas de relojes, sobre quién compró qué coche, sobre qué político está robando más. Era todo tan vacío. Lo miré con curiosidad. ¿Y por qué te rodeabas de ellos entonces? Se quedó pensativo un momento. Porque era lo que se esperaba de mí, lo que Verónica esperaba, lo que yo creía que significaba tener éxito. Soltó una risa amarga. ¡Qué estupidez!, ¿no? Esa noche, después de cenar, mientras Federico leía un cuento a Tomás antes de dormir, me senté en la galería con una taza de té, contemplando las estrellas. Recordé a mi Esteban, cómo le gustaba sentarse exactamente en ese mismo lugar, especialmente en las noches cálidas, hablando de sus sueños, de sus esperanzas para Federico. Quiero que nuestro hijo sea un hombre bueno, Amalia, me decía siempre. No me importa si es rico o pobre, famoso o anónimo, solo que sea bueno. Y ahora, por un camino tortuoso y doloroso, parecía que ese deseo finalmente podría hacerse realidad. El caso judicial contra Verónica, o mejor dicho, Luciana, avanzaba lentamente. Las autoridades uruguayas la extraditaron a Argentina, donde enfrentaba múltiples cargos por fraude, falsificación de identidad y estafa. Federico tuvo que testificar varias veces, reviviendo una y otra vez la humillación de haber sido engañado durante años. No sé cómo fui tan ciego, me confesó una noche, después de una sesión particularmente difícil en los tribunales. Había tantas señales, tantas inconsistencias en sus historias, tantos momentos en que algo no cuadraba. El amor a veces nos ciega, respondí, y el orgullo hace el resto. ¿Crees que alguna vez me amó?, preguntó con esa vulnerabilidad que solo muestra un corazón verdaderamente herido. Pensé cuidadosamente mi respuesta. No lo sé, hijo, quizás a su manera, pero creo que Luciana no sabe amar como nosotros entendemos el amor. Para ella, amar es poseer, controlar, obtener, no dar, no compartir, no crecer juntos. Lo más difícil fue explicarle a Tomás lo que estaba sucediendo.
Federico y yo decidimos ser honestos con él, dentro de lo que su edad podía comprender. Le contamos que su madre había hecho cosas equivocadas, que había engañado a mucha gente, incluyendo a su padre, y que ahora tendría que responder por esas acciones ante la ley. ¿Está en la cárcel?, preguntó con esos ojos grandes que parecían contener toda la tristeza del mundo. En un lugar parecido, respondió Federico, sentado junto a él en el pequeño jardín trasero de mi casa. Un lugar donde tendrá tiempo para pensar en lo que hizo. ¿Y volverá algún día? Federico me miró, buscando ayuda. ¿Cómo responder a eso sin dar falsas esperanzas, ni destruir completamente la imagen que el niño tenía de su madre? No lo sabemos, cariño. Intervine, sentándome al otro lado de Tomás. Pero lo importante es que tu papá y yo estamos aquí, y siempre lo estaremos. Tomás permaneció en silencio por un momento, arrancando distraídamente briznas de hierba. ¿Saben qué? Creo que no era muy feliz con nosotros. Nos miramos sorprendidos por esa perspicacia infantil. ¿Por qué dices eso?, preguntó Federico. Porque nunca sonreía de verdad. No como tú, papá, cuando jugamos al fútbol en el parque, o como la abuela cuando horneamos galletas juntos. Mamá sonreía así, e hizo una mueca forzada que nos habría hecho reír en otras circunstancias. Era cierto. La sonrisa de Verónica, ahora que lo pensaba, nunca llegaba a sus ojos. Era un gesto calculado, practicado frente al espejo, como tantas otras cosas en su vida. Los meses pasaron, y poco a poco nuestra vida fue encontrando un nuevo ritmo. Federico vendió la mansión en Jardines del Sol, pagó las deudas más urgentes y con lo poco que quedó, alquiló un apartamento modesto en un barrio tranquilo cerca del centro. No era lujoso como su antigua casa, pero tenía luz natural, una pequeña terraza llena de plantas y, lo más importante, se sentía como un hogar. La empresa, Construcciones Orellana, sobrevivió a la crisis, aunque en una forma muy diferente. Federico, con mi apoyo y el de la Dotra Figueroa, la reestructuró completamente. Vendió las propiedades más ostentosas, liquidó inversiones especulativas y se centró en proyectos más modestos, pero con un impacto social positivo. Quiero construir viviendas que la gente pueda pagar, me dijo un día, mostrándome los planos de un nuevo proyecto. Casas bien hechas, eficientes energéticamente, en barrios con escuelas y hospitales cercanos. No más mansiones para millonarios que apenas las habitan. Lo miré con orgullo, reconociendo en él al hombre que Esteban y yo siempre quisimos que fuera. Tu padre estaría muy orgulloso, Federico. Yo no estaría tan seguro, respondió con una sonrisa triste. Después de todo lo que hice, después de cómo malgasté el dinero que ustedes tanto se esforzaron en ahorrar, tu padre siempre decía que caerse no es lo importante. Lo importante es levantarse después. Y tú te estás levantando de una manera admirable. Tomás floreció en su nueva escuela. Sin la presión constante de Verónica para que fuera el mejor, el más elegante, el más destacado, comenzó a descubrir sus verdaderos intereses. Resultó tener un talento natural para el dibujo, algo que en su antigua escuela exclusiva apenas se valoraba. Enfocados como estaban en matemáticas, idiomas y habilidades prácticas para futuros líderes. Una tarde, regresó de la escuela con un dibujo que había hecho en clase. Era un retrato familiar, Federico, él y yo, sentados en el jardín de mi casa, bajo el viejo naranjo. No era un dibujo perfecto, por supuesto, pero había captado algo esencial en cada uno de nosotros: la concentración en el rostro de Federico mientras leía el diario, la sonrisa en mis labios mientras tejía, la alegría en sus propios ojos mientras jugaba con el perro que habíamos adoptado recientemente, un mestizo cariñoso que encontramos abandonado cerca del parque. Es hermoso, Tomás, dije abrazándolo. Tienes un verdadero talento. La maestra dice que podría tomar clases especiales los sábados, comentó, con una mezcla de orgullo y timidez. En el centro cultural del barrio no cuestan mucho. Por supuesto que puedes ir, respondió Federico sin dudarlo. Es importante desarrollar los dones que uno tiene. Verónica nunca habría permitido algo así. Clases de arte en un centro cultural público no eran lo suficientemente prestigiosas para el hijo de los Orellana. Habría insistido en un tutor privado carísimo, preferiblemente europeo, o en ninguna clase en absoluto. El caso judicial contra Luciana Méndez finalmente concluyó casi un año después de su detención. Fue condenada a 5 años de prisión
por múltiples cargos de fraude y estafa. Federico asistió a la lectura de la sentencia, pero yo preferí quedarme en casa con Tomás. No había nada que celebrar en ver a una mujer, por manipuladora que fuera, ser enviada a prisión. Cuando Federico regresó aquella tarde, su rostro reflejaba una extraña mezcla de emociones. «Se acabó», dijo simplemente, dejándose caer en el sofá de su apartamento, donde yo había llevado a Tomás después de la escuela. 5 años. ¿Cómo te sientes?, pregunté sentándome a su lado. Reflexionó por un momento. Vacío. Esperaba sentir, no sé, satisfacción, venganza cumplida, algo así. Pero solo siento tristeza, por el tiempo perdido, por las mentiras, por Tomás. Es normal. Fue una parte importante de tu vida, sea quien sea realmente. Tomás, que estaba dibujando en la mesa del comedor, se acercó cautelosamente. «¿Mamá no volverá nunca?», preguntó, captando fragmentos de nuestra conversación. Federico lo atrajo hacia sí, sentándolo en sus rodillas. «No por mucho tiempo, campeón. Pero eso no significa que no puedas verla si algún día quieres. Cuando seas mayor, podrás decidir si quieres visitarla, escribirle, conocerla realmente». El niño asintió pensativo. «Creo que sí quiero algún día, pero ahora estoy bien así, con ustedes». Federico lo abrazó fuerte con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Me miró por encima de la cabeza de Tomás, y en esa mirada había un agradecimiento que no necesitaba palabras. Esa noche, regresé a mi casa sintiéndome extrañamente ligera. El círculo parecía haberse cerrado de alguna manera. No era el final feliz de los cuentos, donde todos viven felices para siempre sin cicatrices ni recuerdos dolorosos. Era un final real, imperfecto, con heridas que tardarían en sanar completamente, con preguntas que tal vez nunca tendrían respuesta. Pero era nuestro final, honesto, auténtico, construido sobre verdades dolorosas pero necesarias, y sobre todo, era un nuevo comienzo. 2 años después de aquella fatídica noche en el restaurante El Mirador de los Andes, Federico y Tomás me invitaron a cenar. No a un restaurante lujoso esta vez, sino a su apartamento, donde Federico había preparado una paella siguiendo la receta de su abuela paterna. «Tenemos algo que celebrar», anunció mientras servía la comida. «El proyecto de viviendas sociales en Villa Libertad ha sido aprobado. Comenzaremos la construcción el mes próximo». «Eso es maravilloso», exclamé, genuinamente feliz por él. Era un proyecto en el que había trabajado incansablemente durante meses, enfrentando burocracia, escepticismo, incluso la resistencia de antiguos colegas que no entendían por qué desperdiciaba su talento en casas para personas de bajos recursos. «Y eso no es todo», continuó, con una sonrisa cómplice hacia Tomás. «Muéstrale, campeón». Tomás, ahora con 10 años y una confianza que nunca tuvo bajo la sombra opresiva de Verónica, corrió a su habitación y regresó con un sobre grande. Me lo entregó con ojos brillantes de emoción. Dentro había un certificado enmarcado. «Primer premio, categoría infantil, concurso nacional de dibujo», leí en voz alta, y debajo, el nombre de mi nieto. «Tomás, esto es increíble». Lo abracé fuerte, sintiendo cómo mi corazón se hinchaba de orgullo. «Tenemos que celebrarlo». «Ya lo estamos haciendo, abuela», respondió con esa sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Con las personas que realmente importan». Miré alrededor de la mesa, la paella casera, el vino modesto pero bueno, las servilletas de tela sencillas pero limpias, nada de lujos exagerados, nada de ostentación vacía, solo una familia compartiendo logros, sueños, esperanzas, una familia imperfecta, herida, reconstituida, pero real, auténtica. «¿Sabes, Tomás?», dije tomando su mano. «Hay muchos tipos de riqueza en este mundo. Está la riqueza que se cuenta en dinero, en propiedades, en cosas materiales. Y luego está la riqueza que se cuenta en momentos como este, en logros ganados con esfuerzo honesto, en relaciones verdaderas. Como lo que tenemos ahora, ¿verdad?», preguntó. «Exactamente», respondió Federico, levantando su copa en un brindis, por la verdadera riqueza. Chocamos nuestras copas, y en ese momento supe que todo lo que había pasado, por doloroso que fuera, había valido la pena. La humillación en el restaurante, la caída del imperio de naipes, la verdad sobre Verónica, todo nos había llevado a este punto, a esta mesa, a esta familia real.
Yo, Amalia Bustamante, la abuela que olía a pis, había tenido la última risa después de todo. No una risa de venganza o triunfo sobre los demás, sino la risa tranquila y satisfecha de quien ha encontrado lo que realmente importa, porque al final, lo único que realmente cuenta no son las mansiones, ni los coches de lujo, ni las apariencias que tanto nos esforzamos en mantener. Es el amor verdadero, el respeto mutuo, la autenticidad en nuestras relaciones. Y esa es una lección que ningún dinero puede comprar. Una lección que tuvimos que aprender del modo más duro, pero que ahora, finalmente, formaba parte del tejido mismo de nuestras vidas. Y mientras observaba a mi hijo y mi nieto conversar animadamente sobre proyectos futuros, sobre sueños nuevos y posibles, supe que esta era la verdadera victoria, no la caída de los soberbios, sino el renacimiento de los humildes, no la destrucción de lo falso, sino la construcción de lo auténtico, no la venganza por la humillación pasada, sino la promesa de un futuro digno, un futuro que olía no a perfumes caros ni a ostentación vacía, sino a hogar, a familia, a verdad. Y así, queridos amigos del canal Abuela Recordó, terminó esta historia que marcó mi vida para siempre. Una historia de humillación, venganza, pero sobre todo, de redención y amor familiar. Lo que comenzó con un grito de «La abuela apesta, huele a pis» en el elegante restaurante El Mirador de los Andes, terminó enseñándonos a todos el verdadero valor de las cosas. Yo, Amalia Bustamante, una mujer de 67 años que había construido un imperio financiero junto a su difunto esposo Esteban, tuve que soportar la humillación pública orquestada por mi propia nuera y consentida por mi hijo. Pero a veces, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Esa humillación fue el catalizador que me hizo tomar medidas que llevaba años postergando. Con la ayuda de mi fiel abogada, la doctora Figueroa, recuperé el control de todo lo que Federico y Verónica creían poseer: la empresa Construcciones Orellana, las cuentas bancarias, las propiedades. Lo que ellos no sabían es que yo siempre mantuve el control legal de todo, esperando que algún día mi hijo madurara y entendiera el valor del trabajo honesto y el respeto. Lamentablemente, bajo la influencia de Verónica, se hundió cada vez más en un mundo de apariencias vacías y valores distorsionados. Pero la historia dio un giro aún más dramático cuando descubrimos la verdad sobre Verónica. Ella no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Luciana Méndez, una estafadora profesional que había engañado a Federico durante años, planeando eventualmente desaparecer con una fortuna escondida en Uruguay. Cuando el castillo de naipes se derrumbó, Federico y el pequeño Tomás terminaron viviendo temporalmente en mi casa modesta del barrio San Vicente. Fue allí, entre galletas de canela recién horneadas y conversaciones sinceras, donde comenzó la verdadera reconstrucción. No solo de nuestras finanzas, sino de nuestra familia. Federico redescubrió los valores que Esteban y yo habíamos intentado inculcarle. Reestructuró la empresa, enfocándola en proyectos de viviendas accesibles en lugar de mansiones ostentosas. Tomás, liberado de la presión constante de su madre para ser el mejor, el más rico, el más destacado, descubrió su verdadera pasión, el dibujo. La justicia finalmente alcanzó a Verónica Luciana, quien fue condenada a 5 años de prisión por múltiples fraudes. No fue un momento de celebración, sino de reflexión sobre cómo las apariencias pueden engañarnos y cómo a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. 2 años después de aquella noche fatídica en el restaurante, celebramos juntos 2 grandes logros: el nuevo proyecto de viviendas sociales de Federico y el Premio Nacional de Dibujo de Tomás. Una cena sencilla, sin lujos exagerados, pero llena de algo que el dinero no puede comprar: amor verdadero, respeto mutuo y la satisfacción del trabajo honesto. La abuela que olía a pis había tenido la última risa, no como un acto de venganza, sino como un renacimiento familiar, porque la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en momentos compartidos, en valores auténticos, en relaciones sinceras. Queridos amigos que me han acompañado en esta narración, espero que mi historia les haya tocado el corazón,
Quizás algunos de ustedes hayan experimentado situaciones similares: la falta de respeto de familiares, el dolor de sentirse invisible a pesar de todo lo que han dado, la lucha constante contra los valores distorsionados que nuestra sociedad a veces promueve. Les cuento que preparar y grabar estas historias para el canal Abuela Recordó requiere mucho tiempo y dedicación. Cada semana investigo, escribo, ensayo y grabo para traerles relatos que no solo entretengan, sino que también hagan reflexionar sobre esos temas que a veces nos cuesta hablar: el envejecimiento, el respeto intergeneracional, los verdaderos valores familiares. Me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Se sintieron identificados con alguna parte? ¿Han vivido situaciones de falta de respeto familiar? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Sus comentarios no solo me alegran el día, sino que me ayudan a entender qué tipo de historias les resultan más valiosas. Si esta narración les tocó el corazón, les pido que se suscriban al canal Abuela Recordó. Cada semana comparto una nueva historia real, con lecciones que solo la vida puede enseñar. También pueden dar me gusta al video, lo que ayuda enormemente a que más personas puedan encontrar estas historias y quizás sentirse menos solas en sus propias luchas. Y si desean apoyar aún más este proyecto, les cuento que tenemos habilitada la función Gracias, una forma de donación que ayuda a cubrir los costos de producción de estos videos. Crear contenido diario de calidad implica gastos que a veces son difíciles de afrontar, y cada contribución, por pequeña que sea, representa un enorme apoyo para que Abuela Recordó pueda seguir creciendo. La semana pasada recibí un mensaje de Dolores, una señora de 73 años de Mendoza, que me contó cómo después de ver uno de mis videos, tuvo el valor de hablar con sus hijos sobre cómo la trataban en las reuniones familiares. Su historia me dio la fuerza que necesitaba. Doña Amalia me escribió: ahora mis hijos me escuchan de una manera diferente. Es por mensajes como el de Dolores que vale la pena seguir compartiendo estas historias. Es por cada uno de ustedes que abro mi corazón aquí, compartiendo no solo los momentos de triunfo, sino también los dolores, las dudas y los miedos que forman parte de mi camino. En el próximo video les traeré otra historia igual de conmovedora. No se la pierdan, pues será algo completamente diferente, pero igual de impactante. Si aún no han visto los videos anteriores del canal, les invito a explorarlos. Hay testimonios sobre relaciones familiares complicadas, sobre segundas oportunidades, sobre pérdidas y reencuentros que quizás resuenen con sus propias experiencias. Desde mi pequeña casa en el barrio San Vicente, les agradezco profundamente por acompañarme en estas narraciones, por escucharme, por emocionarse conmigo, por formar parte de esta gran familia que el canal Abuela Recordó está construyendo día a día. Recuerden siempre, el respeto no se impone por la fuerza, por el miedo o por el dinero. El respeto se gana por el carácter, por la honestidad, por el ejemplo. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para exigir el respeto que merecemos. Aquí se despide, con el corazón lleno de gratitud, esta abuela que un día fue humillada por oler a pis, pero que tuvo la última risa al enseñar la lección más importante de todas: que los verdaderos valores familiares no tienen precio. Hasta el próximo video. No olviden suscribirse, dejar su me gusta y especialmente su comentario. Y si pueden, contribuyan con la función Gracias para mantener este canal trayendo historias que tocan el corazón todos los días. Cada contribución, por pequeña que sea, hace toda la diferencia. Esta fue Amalia Bustamante, la abuela que recordó y que jamás los olvidará a ustedes.